Quisiera empezar con una frase de Paulo Freire, a quien lo voy a nombrar mucho en la presentación de hoy, porque todas las veces que lo leo lo redescubro y me siento muy identificada con él. Que una frase que pretendo sea el eje vertebrador de esta presentación y que veo que conecta absolutamente con la presentación de Rosario anterior. La pregunta, una de las frases que aparece y que más me ha impactado en Pedagogía del Oprimido de Freire es: ningún orden opresor soportaría el que los oprimidos empezasen a decir ¿por qué? Vamos a volver sobre esto al final, retomando mucho de lo que dijo Rosario, lo que acaba de decir respecto al valor de la palabra, de las voces, de la voz y de la narración. Pero creo que esta frase expresa el sentido de la ciudadanía en la región más desigual del mundo, donde sectores mayoritarios de la población han sido históricamente excluidos y excluidas, silenciados y silenciadas e invisibilizadas. Las ideas de Freire son sustanciales en este sentido, ya que asumen que la ciudadanía es parte del proceso de humanización y que es una condición que se habilita con la praxis, que para Freire es reflexión y acción, y por lo tanto no puede depender de ninguna adscripción jurídica o social. No es solamente un derecho. Perdón, Mercedes, disculpa, pero se te está escuchando muy bajo. Disculpa. Sí, no, está bien, Tere. ¿Ahí mejora? Si yo me acerco. Bueno. Sí. Globalmente vivimos en un escenario que es complejo y es ambivalente, porque por un lado, la democracia y sus instituciones, entre ellos el derecho, y los derechos humanos incluso, están siendo puestos en cuestión por no haber podido revertir situaciones de profunda desigualdad, injusticia, corrupción y segregación. Pero por otro lado también presenciamos la emergencia de múltiples formas y expresiones de participación que dan cuenta de que en amplios sectores de la sociedad el interés por lo político sigue estando intacto, aunque reconvertido y resignificado. Al mismo tiempo que los partidos políticos se erosionan y las grandes instituciones de representación se debilitan, se multiplican y diversifican los ámbitos, los protagonistas, las protagonistas y los repertorios de expresión política. Estas transformaciones en los espacios, en los actores y las prácticas de participación inauguran nuevas formas, relaciones y sentidos de la ciudadanía. Es por eso que decimos que asistimos a una mutación de la ciudadanía, frente a la cual los debates actuales intentan explicar la crisis que ha sufrido y está sufriendo esta noción a partir de los profundos cambios operados en el mundo contemporáneo y que desafían profundamente el proyecto político de la modernidad. Esto es, transformaciones asociadas al rol y a la estructura del Estado, la irrupción de nuevos actores sociales y políticos, la emergencia de movimientos como la de los inmigrantes, la de los desplazados, las nuevas luchas por el reconocimiento. Y América Latina es uno de los territorios donde se dan de manera privilegiada tales procesos sociales y políticos, que de alguna manera retan a las teorías sociales, exigiéndoles nuevas interpretaciones. En este marco surgen las llamadas ciudadanías alternativas, o algunos la llaman nuevas ciudadanías, que están impulsando la construcción de una nueva cultura política, nuevas dinámicas institucionales y nuevos procesos de apropiación de lo público. Exigen, por lo tanto, nuevos aprendizajes y nuevas políticas de reconocimiento
y nuevos derechos. Actualizan y renuevan el fuerte vínculo existente entre participación y ciudadanía. Un vínculo que, tal como lo vieron educadores como John Dewey, Colbert y en nuestro caso Freire, asumen que es la participación una condición necesaria para que la ciudadanía se verifique. Y que los aprendizajes de la ciudadanía vienen de la mano de los aprendizajes de la participación. Existiría, por lo tanto, una especie de relación circular y paradójica, porque la educación y la ciudadanía hacen parte, la educación y la participación hacen parte de los derechos de ciudadanía, que permite acceder o conquistar otros derechos. Pero cuando estos derechos fundamentales no están garantizados, se produce una negación de la ciudadanía. Negación que puede a la vez ser resistida, cuestionada y finalmente detonada mediante la apropiación de aquellos y aquellas excluidos y excluidas de estas herramientas que le permiten visibilizarse y hacerse oír. Por lo tanto, me parece que resulta muy oportuno y necesario recuperar en este marco posicionamientos epistemológicos como los del pensamiento crítico latinoamericano, en los que la educación es entendida, redefinida y ensayada como un acto político de emancipación. Dice Carlos Altamirano que durante el siglo XX el pensamiento crítico latinoamericano fue desarrollándose gracias al esfuerzo de algunas intelectuales, que comenzaron a reinterpretar nuestra historia a la voz de sus particularidades e idiosincrasias. Sucesivas generaciones de pensadores y pensadoras sociales, entre las cuales y los cuales está José Carlos Mariátegui, quizás una de sus representaciones más emblemáticas, y que fueron reconstruyendo la historia de cada uno de nuestros países con lecturas originales e innovadoras. Si bien los autores reconocen que en América Latina el pensamiento crítico tiene una larga tradición, una tradición muy consolidada, son las décadas del 60 y del 70 del siglo XX las que marcan un punto de inflexión. El pensamiento crítico latinoamericano se articuló en temas como el capitalismo dependiente, neocolonial, la modernidad eurocéntrica, el papel de los movimientos sociales para la transformación política y social del continente. Uno de sus propósitos era el desvelamiento de los mecanismos de dominación, explotación, subordinación y opresión del sistema capitalista, moderno y patriarcal. Pero al mismo tiempo que criticaba, planteaba alternativas. Pretendía descubrir alternativas a la realidad existente que fundara otro orden, un nuevo orden, un orden desde estas latitudes. Esto quizás es una de las cosas que lo distingue del pensamiento crítico europeo, ¿no? Y otra de las cuestiones que también lo distinguen es que pone la mirada en los movimientos y los actores y las actoras sociales como los protagonistas del cambio social. Ya voy a hablar sobre esto en un momento. En el marco del pensamiento crítico latinoamericano surge la pedagogía crítica latinoamericana, que reúne una multiplicidad de enfoques y propuestas acumuladas al menos por 2 siglos, provenientes tanto de aportes teóricos en los ámbitos académicos, como de experiencias y saberes educativos de organizaciones, colectivos y movimientos populares. Ustedes van a poder tener una aproximación a lo que es la pedagogía crítica latinoamericana en el texto que les dejé, que se llama Entramando, que es de Cabaluz Ducase. Bueno, dentro de la pedagogía crítica latinoamericana identificamos
dos conceptos que son centrales, sobre los que no me voy a detener mucho, después podemos volver si les parece, por razones de tiempo. El primero es el concepto de liberación, que creo que identifica fuertemente a lo que sucedió en los años 60 y 70, y a las teorías de la liberación que luchaban por desmontar las explicaciones dominantes de los procesos económicos y sociales, y como efecto de la teoría de la dependencia elaborada por Teotonio dos Santos. Dentro de las principales líneas de las teorías de la liberación encontramos la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, la pedagogía de la liberación o pedagogía del oprimido de Paulo Freire, la sociología de la liberación de Falsborda y la teoría de los derechos humanos de Pérez Esquivel. La idea era romper con los procesos generadores y reforzadores de la opresión, y que esto debía darse necesariamente a partir de la transición hacia un estado de conciencia crítica que le permitiera a los oprimidos y a las oprimidas comprender su posición dentro del contexto de opresión. Y la herramienta fundamental para el logro de estos propósitos se postulaba en ese momento era la educación crítica, que pretendía potenciar las competencias necesarias para la participación en la praxis política. Otro concepto que en años más recientes atraviesa las propuestas del pensamiento crítico latinoamericano y de la pedagogía crítica latinoamericana es el de colonialidad. Los referentes más importantes se ubican dentro de lo que se conoció como el grupo Modernidad-Colonialidad, y son Walter Mignolo, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Ernesto Lander, entre otros. Ellos conforman un grupo de pensadores que proponen o plantean lo que se ha conocido como el giro colonial. Walter Mignolo señala que la idea misma de América Latina es un producto colonial. La división actual de los continentes y su denominación geográfica no son el reflejo de algo natural y preexistente, sino son el efecto del dominio español, una construcción que fue trabajada y perfeccionada durante los últimos 500 años. Viñolo destaca que descubrimiento e invención no son dos interpretaciones de un mismo acontecimiento, sino que por el contrario son dos paradigmas distintos dentro de los cuales se piensa y realizan diferentes cuestiones. La idea de descubrimiento se desprende de la perspectiva colonialista e imperialista que Europa adopta para contar la historia mundial. La idea de invención refleja el punto de vista de los derrotados, de las derrotadas, de los avasallados y avasalladas, de los dominados y dominadas, los pueblos originarios. Con la instauración del paradigma del descubrimiento se afianza un discurso que transitó desde la misión evangelizadora del siglo XVI hasta la labor civilizatoria del siglo XIX, y que concluyó con las ideologías del desarrollo y modernización de los siglos XX y XXI. En este marco, el giro decolonial implica una forma de producción de sentido que remite a la experiencia generada por la diferencia colonial. Busca develar, hacer visible la experiencia subalterna del mundo, permitiendo la articulación de diferentes lugares, saberes y subjetividades sometidas. Es por ello, más que una opción teórica, entre otras disponibles, una opción política, ética y política.
programa Modernidad Colonialidad de Colonialidad entiende que la colonialidad es la crítica a los procesos de producción de saberes, subjetividades y relaciones que generan dominación y subordinación. Dentro de estos procesos, la educación jugó un papel clave para garantizar las tres formas de colonización a las que aluden, la del saber, la del ser y la del poder. Las instituciones educativas que se implantaron en América Latina fueron trasplantadas de Europa y tuvieron el propósito de consolidar el orden colonial, fomentando las desigualdades y las asimetrías sociales que esto significaba. Desde estos marcos epistemológicos, la crítica al proyecto ilustrado de la modernidad es radical, porque a diferencia del pensamiento crítico europeo, el pensamiento crítico latinoamericano pretende detonar los supuestos fundamentales y postular un nuevo orden. Autores como Habermas han sugerido que la modernidad es un proyecto inconcluso, ya que las aspiraciones emancipatorias del iluminismo no se han concretado debido a que la forma de razón que se ha impuesto y hegemonizado en Occidente es la de la racionalidad instrumental. La Escuela de Frankfurt había realizado una profunda crítica de esta racionalidad, vaticinando un futuro oscuro en que la humanidad terminaría autodestruyéndose, porque destruiría la naturaleza y porque las relaciones humanas reificadas, es decir, cosificadas, terminarían disolviendo la convivencia social. La pandemia me parece que presta alguna confirmación de estas hipótesis, ¿no? Habermas sostiene que el error de este diagnóstico, el error de sus predecesores, está en que no advirtieron que la razón podía adquirir otra forma. Y por lo tanto, la deuda está en el desarrollo de ese otro tipo de razón, que la razón instrumental opacó, que para él, como saben, es la racionalidad comunicativa. Enrique Dulce, sin embargo, plantea que en el germen de la racionalidad moderna está la dominación. El ego cónquiro antecedió al ego cogito, fue su condición de posibilidad, lo que permitió sostener el relato mítico que contribuyó a la defensa de la prescindibilidad de la vida y de la justificación de una praxis irracional de violencia, y que además habilitó las situaciones óptimas para la producción de víctimas como acto inevitable. Estas son palabras de Juan Pujol, un colega al quien tuve el placer de dirigir su tesis junto con Carlos Cuye. Un relato, este relato mítico, en el cual la racionalidad moderna prometía salvación, desarrollo y progreso. La implantación de esta racionalidad fue tarea de la educación, fue encomendada a la educación, y por eso traigo a colación esta escena que fue también plasmada por Adriana Puigros, quien la llamó escena fundante, y que Teresa la llama escena inaugural, y que también la describe ella, y estoy tomando las palabras que utilizó en la conferencia que dio con Adriana el pasado octubre. La describe de este modo: con la lectura del requerimiento, se instaura un tipo de relación, se instaura el educado y el educador. Sus lugares fijos, se impone una lengua, un conocimiento, se imponen valores y formas de sentir y actuar. Se anulan las diferencias, se imponen fines y modos de transmisión, y dice Teresa, solo de transmisión.
La educación y la escuela van a asumir a esta racionalidad, la del ego cónquiro, y se van a convertir en un dispositivo de colonialidad, como decíamos. Freire y toda la pedagogía crítica latinoamericana las va a criticar a la educación y a la escuela moderna, fuertemente, porque para Freire ellas imponen mutismo, pasividad y fatalismo, y construyen lo social y político a partir de la subalternidad. Cuando escribía estas ideas para la clase de hoy, recordé una situación que en su momento me impactó mucho, y al volver a recordarla también quedé sensibilizada, ¿no? Fue en el 2006, yo estaba trabajando en un proyecto con Ana María Pérez en una escuela que podríamos llamar periférica por el tipo de atención, por el tipo de alumnado al que atendía, pero que en realidad quedaba en el centro de Corrientes. Estábamos trabajando en la escuela secundaria y pudimos presenciar una situación de la escuela primaria que estaba anexa a la escuela secundaria. Era el inicio de clases y aparentemente algo había pasado en la escuela. Unos chicos parece que habían roto una canilla, y el director los estaba reprendiendo. Todavía me da piel de gallina recordar la forma en la que lo estaba haciendo. Era muy fuerte, me hubiera gustado grabarlo, pero quedé tan perpleja que no alcancé a hacerlo ni a escribirlo. Era un disciplinamiento terrible. Un director que compartía con sus alumnos y alumnas el mismo origen social, porque era algo notorio, como dice Bourdieu, lo social se hace carne. Los trataba a ellos y a ellas de sucios, de brutos, de incultos, de maleducados y de bárbaros. Esta es una escena que creo que podemos verla repetida en muchas de las escuelas que atienden a sectores vulnerados y desfavorecidos. Por eso Freire va a disputarle a la educación moderna un nuevo sentido. Frente a la neutralidad que trata de imponer, la idea de neutralidad que trata de imponer para Freire, la educación tiene que tener una praxis política, y va a ser una praxis emancipatoria. Frente a las relaciones verticalistas, burocráticas y jerárquicas que se entablan y se instalan y se cristalizan desde el modelo moderno de educación y de escuela, la pedagogía crítica latinoamericana va a plantear el diálogo, la horizontalidad y la solidaridad. Frente al discurso único, homogeneizante, disciplinador y excluyente de la escuela de la modernidad, de la pedagogía moderna, estos autores van a plantear la diversidad, la pluralidad, el reconocimiento y la valoración, la inclusión y la emancipación. Por lo dicho anteriormente, por la escena fundante de la lectura del requerimiento, por la prédica moralizante y disciplinante de aquel director a sus alumnas y alumnas, Freire piensa que la ciudadanía es un acto de rebeldía en el que el subalternizado, la subalternizada habla, toma la palabra y pregunta por qué. Retomo la frase que había puesto al inicio. Es un acto de emancipación, pero también, y permitiéndome recuperar las ideas de Rancière, podríamos caracterizar a este acto como un acontecimiento en el que se produce una subjetivación política. Porque al preguntar por qué, el subalternizado o subalternizada expresa su desacuerdo, un desacuerdo con el orden dominante y con el lugar que él ocupa en ese orden.
Al hablar, el subalternizado o la subalternizada rompe con los dispositivos de colonialidad y con el orden fundado por lo que yo he llamado el pedagogo rey. Ustedes, bueno, la idea del habla del subalternizado viene de un texto muy emblemático de una india, una autora india, Spivak, Gayatri Spivak, que en 1985 publicaba un texto llamado ¿Puede hablar el subalterno? En la pregunta y su consiguiente respuesta tendían a reflexionar en torno al silenciamiento estructural del subalterno dentro de la narrativa histórica capitalista. Pero también resaltaba los peligros del trabajo intelectual, y yo te diría del trabajo del educador, que actúa consciente o inconscientemente a favor de la dominación del subalterno, manteniéndolo en silencio, sin darle un espacio o una posición desde la que pueda hablar. Rancière entabla una discusión muy fuerte con Bourdieu, que sabemos que es uno de los referentes del pensamiento crítico europeo, a quien acusa de legitimar las situaciones de dominación que la sociología denuncia. Rancière advierte que los discursos de las ciencias sociales orientados a desenmascarar la dominación consagran, yo lo estoy citando, en su más antiguo axioma, el que encomienda a los dominados quedarse en su lugar, ya que es el único que corresponde a su manera de ser y a seguir siendo fieles a esa manera de ser, porque es la única adecuada para el lugar que ocupan. En este gesto, Rancière le endilga a la sociología el naturalizar y transformar en necesidad el cuerpo social, lo que Platón, el filósofo, con su filósofo rey, había presentado como la mentira necesaria para fundar la inferioridad social. En su crítica a la desmitificación sociológica sostiene que ésta acaba por volver a fundar lo arbitrario como si fuera necesidad. Voy a sintetizar. Todo ocurre como si la ciencia del sociólogo rey tuviera la misma exigencia que la ciudad del filósofo rey. Que lo arbitrario se vuelva una necesidad científica. La sentencia cae más implacable que nunca. Las disposiciones materiales, intelectuales y políticas limitan drásticamente la posibilidad de la emancipación de los sectores desposeídos. Del mismo modo nos mostrará Freire, en este caso, con el pedagogo rey, que es el educador moderno, con su saber experto, cómo éste obtura los procesos de apropiación y producción propios de los alumnos y de las alumnas, y al hacerlo refuerza y condena a los sujetos y sujetas a la dominación, evidenciando que la naturaleza de la relación no es solo pedagógica, sino también fundamentalmente política. En este proceso bancario, que también describe Freire, suceden una serie de cosas. El que no sabe renuncia a sus saberes, que son fruto de su práctica social, y reconoce como válidos solo aquellos que le son transmitidos. El que no sabe renuncia a su capacidad de construir saber, que se construye en otra parte, esto es, por un grupo social específico y lejos de la práctica social del pueblo. El que sabe renuncia a la capacidad de aprender y recuperar la experiencia social del que no sabe. Y el que sabe es quien educa, piensa, habla, disciplina, autoriza y actúa. Y es el que
aún queriendo emancipar al que no sabe, habla por él. Por eso proponemos mirar la relación entre educación, participación y ciudadanía desde la noción de Rancière de subjetivación política. Porque la educación también puede ser crítica y emancipadora. Es un arma de doble filo que somete, pero al mismo tiempo puede liberar. Freire por eso le otorga a la educación una función política central, que es la de vencer el analfabetismo, y al hacerlo, dotar a los hombres y mujeres de las competencias necesarias para tomar conciencia de los procesos históricos, sociales y políticos en los que están inmersos, y de las relaciones de poder que los condicionan. Apropiarse de esta herramienta significa que además de ser usada para opresión, la misma puede y debería ser usada para la liberación. Tere, ¿cómo voy con el tiempo? Para saber si paso o no a la siguiente filmina. 20 y 31. Yo diría unos 15 minutos. 15 minutos. 10 a, sí, como bueno, 10 a 15. Bueno. Porque después viste que nos cierran la facultad. 10, sí, bueno, muy bien. Traigo a colación dos situaciones en lo que quizás se entienda un poco más el concepto de subjetivación política, que es un concepto que lo vamos a trabajar en el seminario del año que viene, porque es un concepto central para entender las disputas y los debates actuales en torno a la ciudadanía. Para Rancière, la igualdad no solo se verificaría en la libertad, como lo está planteando Freire, sino en la capacidad del habla. Aquellos seres parlantes que no tienen parte, que fueron expulsados a la noche del silencio o al ruido animal de las voces, que expresan agrado y sufrimiento, o sufrimiento, como lo asumía Platón, aquella multiplicidad de seres parlantes anónimos a los que el pueblo, a los que se llama pueblo, son los sujetos de lo político y se vuelven sujetos políticos a partir de la subjetivación política. Cuando a algunos de estos se les reconoce como ser igual a los otros por compartir con ellos no solo la libertad, sino la capacidad de habla, y por lo tanto la capacidad para debatir y visibilizar a través de la palabra la situación de injusticia a la cual son objetos, reclamando un nuevo orden, un nuevo reparto, se convierten en sujetos políticos. Y acá Rancière ilustra esta idea de la subjetivación y de la importancia de la palabra con una reinterpretación que hace un autor del sublevamiento o la sedición de los plebeyos, que ocurre en Roma cuando los plebeyos que constituían el grueso del ejército romano, pero que no gozaban de derechos políticos, se repliegan al monte Aventino, inician una especie de huelga y se resisten a participar de las luchas que los patricios, para los cuales los patricios los convocaban. En el año 494, estos soldados plebeyos se niegan a combatir bajo las órdenes de los magistrados republicanos. Cuenta Rancière que mandan los patricios un delegado para hacerlos destituir de esa huelga. Pero que
a este delegado vuelve perplejo, diciendo que los plebeyos habían pedido parlamentar, que los plebeyos no se resistían a partir de la fuerza, sino que lo que querían era parlamentar. La posición de los patricios, dice Rancière, es intransigente. No hay motivo para parlamentar ni para discutir, porque los plebeyos no tienen razón. ¿Por qué no hablan? Son seres sin nombres y privados del logo. Seguramente Menenio Agripa, que era el intermediario, había tenido una alucinación al escuchar de la boca de los plebeyos estas palabras. Finalmente los plebeyos lograron lo que se proponían, sentaron las bases para el derecho romano, incluso llegaron a sentar uno de los instrumentos o normas jurídicas, como es el plebiscitum, como un referéndum, como base fundamental de la consulta de la voluntad ciudadana. Pudieron elegir, pudieron tener su propia asamblea, pudieron elegir a sus magistrados. Y la otra escena es una que contó Tere en esa charla que dio con Adriana Puirós en octubre pasado, que esta es una pintura muy famosa que está en el archivo histórico, que representa el acuerdo o el tratado de la Cangallo firmado entre el cacique de los indígenas, Com, y ¿cuál era la otra etnia, Tere? ¿Mocoví? Mocoy. Él es Mocoy. Él es Mocoy. El tratado de paz que firma con el gobernador de Tucumán reconocía a las naciones aborígenes el señoría sobre los territorios que ocupaban, por haber sido sus antepasados y poseer su hábitat natural. Es muy interesante que en ese tratado una de las cláusulas establezca que estos indígenas no debían ser tratados con el ignominioso nombre de esclavos y que ellos tenían el derecho de pedir, si así lo veían, una reducción o si necesitaban contar con algunos curas doctrineros que hablaran su idioma. Lo que vemos en este acto, que considero que es un acto de subjetivación política, es cómo los dominados, los excluidos, los llamados por Rancière, los sin partes, que también podríamos llamar sin derecho, se apropian de una herramienta, de una estrategia, que es la misma por la cual ellos habían sido sujetos y sometidos. Es muy desafiante la idea de pensar la subjetivación política ligada a la participación y a la ciudadanía, porque nos obliga a interpelar a la educación pensándola dentro de cuál de los órdenes estaría. Sin duda, para Rancière la educación está dentro del orden que él llama policial, que es el orden que impone las partes, contabiliza las partes y deja afuera los sin partes. Pero sin embargo también Rancière reconoce experiencias educativas emancipadoras. En su texto El maestro ignorante, él cuenta la historia de Jacotot, que es un maestro que enseña en Bélgica sin conocer el idioma el idioma belga.
Entonces, podemos imaginarnos de una educación igualitaria en el que el maestro y los estudiantes, o la maestra y los estudiantes, puedan enunciar en un proceso colectivo de subjetivación política el desacuerdo con el orden en el que han sido clasificados, impuestos, identificados. En términos de Freire, también la educación, como dijimos, puede ser herramienta de opresión o de práctica de la libertad. La educación como práctica de la libertad, él nos dice, es una práctica transformadora y emancipadora de los sujetos, que hace que mediante el reconocimiento de sus limitaciones y potencialidades puedan intentar ensayos acotados y realistas de transformación y de cambio de aquellos aspectos que conspiran con su plena humanización. Para Freire, como para Rancière, el tomar la palabra, el habla, la enunciación, es un derecho. ¿Qué es lo que habilita el proceso de plena humanización y de ciudadanía? En definitiva, lo que de alguna manera quiero plantear son las interpelaciones que se abren al recuperar las ideas de la pedagogía crítica latinoamericana en torno a quién permite la educación tomar la palabra. Si puede permitir o puede habilitar que ésta se escuche sin distorsión. Si las palabras que transmiten sirven para configurar identidades subalternas o identidades emancipadas. La palabra es la herramienta de la educación y esta plantea interpelaciones políticas. ¿Cómo se usa la palabra? ¿Qué voces se habilitan y silencian? ¿Qué relatos expresan? ¿Cómo asumen la igualdad, si como punto de partida o como puntos de llegada? En definitiva, ¿qué sentidos despliega esa palabra en torno a la ciudadanía y a la participación? Por último, me gustaría solo dejar dos recomendaciones para mostrar que por ahí yo lo planteé algunas cuestiones en términos más o menos absolutos, pero como dije también, son dos caras de una misma moneda. Y si bien las ideas de la pedagogía latinoamericana, la pedagogía crítica latinoamericana, lamentablemente no han impregnado la cotidianidad de nuestras escuelas y de los discursos educativos actuales, existen experiencias que nos permiten pensar cómo en la escuela de la modernidad puede coexistir también una propuesta crítica y emancipadora como la de la pedagogía crítica latinoamericana. Por eso les quiero recomendar, le voy a pasar a Tere para que lo suba al aula. Es un texto muy cortito de Patricio Bolton. Él proviene paradójicamente de un sector que podríamos decir que es muy conservador, que es el de la iglesia. Él es un hermano de la calle, ¿no? de la congregación de La Salle, perdón, que ha trabajado muchísimo con los sectores vulnerables. Y bueno, y ahí muestra cómo se puede llevar estos círculos de cultura de los que hablaba Freire. Fíjense que él hasta la ruptura que él planteaba, lo planteaba también en respecto de la palabra aula y escuela, estos círculos de cultura al aula, ¿no? Y bueno, seguramente muchas de ustedes habrán visto la película La Educación Prohibida, donde también se recuperan experiencias que nos permiten pensar otro tipo de educación,
otro tipo de ciudadanía y una participación en clave política emancipatoria. Gracias.